Me llamo Emma, y esta es la historia de cómo lo perdí todo y luego encontré algo mucho más poderoso. Todo comenzó el día después de la muerte de mi esposo, Luke. Estaba parada en el porche de nuestra casa, entumecida por el dolor, con mi bolso de viaje en una mano y un ramo de flores marchitas del hospital en la otra. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar, mi cabello, un desastre por dormir en la silla del hospital durante 2 noches seguidas. Luke había luchado durante horas en la sala de emergencias después de un ataque al corazón repentino. Solo tenía 36 años. Busqué la llave de la casa en mi bolso. Mis dedos temblaban mientras la metía en la cerradura, pero no giró. Fruncí el ceño, lo intenté de nuevo, nada. Respiré hondo, me limpié la mano con mis jeans e intenté con la llave de repuesto. Todavía nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y esta vez no era por el dolor. Conocía esta cerradura, la había usado todos los días durante 4 años, y ahora era como si ya no viviera aquí. Fue entonces cuando noté algo extraño a través de la ventana de la sala de estar. Vi cajas de cartón, una maleta, un juego de cojines de terciopelo rosa que no eran míos. Apreté mi rostro contra el vidrio para ver mejor, y entonces los vi. Karen, la madre de Luke, estaba adentro, al igual que la hermana de Luke, Stephanie. Estaban desempaquetando cajas como si se estuvieran mudando, riendo, tomando té de mis tazas favoritas. Me dio vueltas la cabeza. Golpeé, sin respuesta. Golpeé más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió, y allí estaba Karen, con los brazos cruzados sobre el pecho, los labios curvados en una sonrisa satisfecha. Emma, dijo, inclinando la cabeza. No te esperaba tan pronto. ¿Qué está pasando?, pregunté, dando un paso adelante. ¿Por qué no puedo abrir la puerta? ¿Por qué están aquí? Karen no se movió. En cambio, apoyó el hombro contra el marco de la puerta, como si todo esto fuera un pequeño inconveniente. Porque ya no vives aquí, dijo sin rodeos. Mi hijo pagó esta casa, y ahora que él se ha ido, le pertenece a su verdadera familia. Puedes irte. Parpadeé. Estaba segura de que había oído mal. Yo soy su esposa, tartamudeé. Compramos esta casa juntos. ¿De qué estás hablando? Karen se burló. Oh, por favor. Te casaste con él sin contrato prenupcial, sin trabajo, sin hijos. No contribuiste con nada. Luke pagó la hipoteca, todo aquí es suyo, y ahora que se ha ido, nos vuelve a nosotros. Ya no perteneces aquí. Su voz era tranquila, casi alegre. Se me heló la sangre. Stephanie apareció detrás de ella, sosteniendo una pila de platos de nuestra cocina. Dejaste la puerta sin llave en el hospital, dijo con una sonrisa burlona. Así que simplemente nos mudamos. Pensamos que no te importaría. Algo en mí se rompió. Solté una carcajada, de ese tipo que proviene de la pura incredulidad. Karen entrecerró los ojos. ¿Qué tiene de gracioso? Me serené, me sequé una lágrima, ni siquiera podía decir si era de risa o de dolor, y dije, están desempaquetando sus pequeñas chucherías en una casa que creen que les pertenece, pero la cosa es, Karen. Me incliné, con la voz baja y firme. La casa era mía. La sonrisa de Karen se desvaneció. Hace 2 años, cuando el crédito de Luke se arruinó por esas inversiones fallidas en las que ustedes lo empujaron, continué, refinancié la casa a mi nombre. Todos los pagos de la hipoteca desde entonces provienen de mi cuenta. Luke se estaba recuperando, yo asumí un trabajo de tiempo completo y mantuve este lugar en pie. Karen apretó la mandíbula. Se giró, claramente tratando de pensar en una respuesta. Seguí hablando. No quería arrojarte esto en la cara durante el funeral. No quería ser esa persona, pero ahora, cambiaron mis cerraduras, entraron en mi casa y están desempaquetando como si fuera suya. Stephanie dejó los platos, su rostro se puso rojo. Eso no es cierto. Él dijo. Lo que él te dijo no importa, interrumpí. Porque legalmente, esta casa está a mi nombre, y el hecho de que estén aquí sin permiso las convierte en intrusas. El rostro de Karen estaba pálido ahora. Estás fanfarroneando, ¿verdad? Saqué mi teléfono y comencé a marcar. Deberíamos ver qué piensan los policías.
Karen tomó su bolso, llamando a Stephanie. No hemos terminado, Emma. Esta casa debería haberse quedado en la familia. Luke fue demasiado blando contigo. Retrocedí, viéndolas salir como niños que habían sido atrapados robando dulces. Y allí me quedé, en el porche de mi propia casa, con las llaves todavía inútiles en la cerradura, el corazón destrozado pero extrañamente fortalecido. Creían que era débil, que no me quedaba fuerza, pero no tenían idea en quién me había convertido mientras ellas estaban ocupadas fingiendo que yo no importaba. Esto era solo el comienzo. No dormí esa noche, incluso con las cerraduras cambiadas y la casa finalmente en silencio de nuevo. Mi mente se negaba a descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Karen, engreída, fría, triunfante. Sus palabras resonaban como estática: ya no vives aquí. La audacia. La crueldad. Luke solo había muerto un día, y su familia ya había intentado borrarme, no solo de la casa, de su vida, de nuestra vida. Me desperté antes del amanecer, me preparé un café que no tomé, y me senté a la mesa de la cocina, mirando la silla vacía donde Luke solía sentarse. Él siempre le añadía canela a su taza. Nunca me gustó, pero aún así la compraba solo para él. El frasco estaba en el mostrador, intacto, mientras la primera luz se filtraba en la habitación. Tomé una decisión: no iba a llorar hoy. No iba a dejar que Karen me quitara ni una cosa más. Esa mañana, llamé a la funeraria. Hola, soy Emma Walker, dije. Necesito hacer algunos cambios en la lista de invitados para el servicio conmemorativo de Luke. Hubo una pausa. Ciertamente, señora. ¿Qué cambios le gustaría hacer? Exhalé lentamente. Su madre y su hermana ya no son bienvenidas. Colgué antes de poder dudarlo. Más tarde ese día, fui a la oficina de Luke, una pequeña habitación en la parte trasera de la casa con pilas desordenadas de recibos, libros y correos sin abrir. No había estado aquí desde el hospital. Todo olía a él, una ligera colonia, tinta de impresora y esa extraña vela cítrica con la que insistía en que le ayudaba a concentrarse. Necesitaba encontrar papeles, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender por qué Karen pensaba que tenía derecho a esta casa. Ella había hablado con tanta seguridad, como si supiera algo que yo no, y entonces lo vi: una pequeña carpeta de archivos en el escritorio, etiquetada con la letra de Luke: contrato prenupcial, no desechar. Lo miré, confundida. Luke y yo nunca firmamos un contrato prenupcial, al menos, eso creo. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta. Adentro había varias páginas impresas en papel membretado oficial, fechadas solo una semana antes de nuestra boda, hace 3 años, mi nombre, el nombre de Luke, términos legales que no entendía completamente, y una línea resaltada en amarillo: en caso de mi muerte, todos los bienes de propiedad conjunta, incluyendo la propiedad, serán transferidos completamente a mi cónyuge, Emma Walker, a menos que se indique lo contrario en un testamento. Parpadeé. Esto no era un contrato prenupcial, era un contrato posnupcial, un acuerdo financiero que Luke debió haber redactado después de nuestro matrimonio, algo de lo que nunca me habló. Y escondido detrás había una nota manuscrita: en caso de que Karen intente algo, ya sabes cómo es ella. Guarda esto. Dejé escapar el aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo y reí suavemente, con amargura. Claro que lo sabía. Claro que se había preparado. Luke había sido el pacificador entre nosotras, siempre diciéndome que le diera gracia, que tenía buenas intenciones, que solo tenía miedo de perder el control. Pero en el fondo, incluso él sabía que ella intentaría algo así. Me levanté y caminé hacia la puerta principal. Por primera vez desde que murió, sentí algo que no había sentido en días: poder. A la tarde siguiente, sonó el timbre. No me sorprendió ver a Karen parada allí, vestida de negro, con gafas de sol puestas a pesar de que estaba nublado. A su lado había un hombre con un traje gris sosteniendo un portapapeles. Emma, dijo secamente. Este es el señor Langley, el abogado de mi familia. Estamos aquí para discutir los próximos pasos para la casa. ¿Los próximos pasos?, pregunté, con la voz tranquila. Karen asintió, como si esta fuera una reunión entre conocidos educados. Luke no dejó testamento, lo que significa que su patrimonio está sujeto a división legal. Como su pariente más cercano, tenemos derecho a reclamar lo que le pertenece, a él y a nosotros. Incliné la cabeza.
¿Te refieres a mí, a su esposa, a su cónyuge legal? La boca de Karen se contrajo. Respiré profundamente. En realidad, me alegro de que hayan venido. Me ahorran un viaje. Me alejé de la puerta y volví, sosteniendo el contrato posnupcial en una mano y la escritura en la otra. ¿Quieren leer la parte donde dice que heredo todo?, pregunté, con la voz todavía tranquila. ¿O debería llamar a mi abogada y dejar que ella se lo explique en la corte? El abogado de Karen extendió la mano para tomar los documentos, pero yo los retiré. Pueden tener su copia cuando la reciban por canales oficiales, dije, y luego cerré la puerta con pestillo. Y hasta entonces, manténganse fuera de mi porche. El rostro de Karen se quebró levemente, pero fue suficiente. Sabía que había perdido. Se volvieron y caminaron de regreso al auto sin decir una palabra. Y por primera vez desde la muerte de Luke, sonreí. Pero lo que no sabía era que Karen no había terminado, ni mucho menos. Los días posteriores a esa confrontación con Karen fueron tranquilos, inquietantemente tranquilos. No más visitas inesperadas, cartas ni llamadas nocturnas. Una parte de mí esperaba, tontamente, que finalmente hubiera aceptado la verdad, que había regresado a su propia vida miserable y me había dejado llorar en paz. Pero otra parte de mí sabía que no. Karen no se echaba atrás, se reagrupaba. Aún así, traté de recuperar algo de normalidad. Pasé la mayor parte del tiempo ordenando las cosas de Luke, empacando algo de su ropa, organizando los papeles en su oficina. Cada cajón que abría sentía como levantar una capa de dolor. Una mañana, encontré su vieja bolsa de cámara enterrada en la parte trasera de nuestro armario. Adentro había docenas de tarjetas de memoria, algunas de nuestra luna de miel, otras de viajes aleatorios o tardes perezosas en el patio trasero. Pasé todo el día mirándolas, sonriendo entre lágrimas. Esa noche, me serví una copa de vino, encendí una de las velas favoritas de Luke y me senté en el porche justo cuando el sol se ponía detrás de los árboles. Por un momento, sentí algo parecido a la paz. Y entonces vi el sobresaliendo del buzón, sin sello, sin dirección de remitente. Miré a mi alrededor, la calle estaba vacía. Lo abrí con cuidado. A quien pueda interesar, le escribimos para informarle que Karen Blake, madre del fallecido Luke Walker, ha presentado una petición formal ante el Tribunal de Testamentos del Condado, impugnando la legitimidad de la transferencia de propiedad entre el señor y la señora Walker. La peticionaria alega que la influencia indebida, la angustia mental y la coacción pueden haber jugado un papel en el acuerdo posnupcial. Se ha programado una audiencia. Dejé caer la carta. Iba a ir a la corte, a pesar de la escritura, a pesar del acuerdo firmado, a pesar de la nota de Luke. Y lo peor, me estaba acusando de manipularlo. Llamé a mi abogada, Angela, inmediatamente. Su voz era tranquila, como siempre, demasiado tranquila. Tenía la sensación de que ella haría algo así. Angela, dije, me está acusando de coacción. Mi voz temblaba. Angela hizo una pausa. Lo sé, y sé que se siente personal porque lo es, pero ella no está interesada en la verdad, quiere el control. Quiero pelear, susurré. Quiero destruirla. El tono de Angela cambió. Bien, pero lo hacemos inteligentemente. Tú te callas, no te vengas. Deja que yo me encargue de la corte. Colgué y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo, aferrándome a esa carta como si pudiera morder. 2 días después, recibí otra sorpresa. Esta no llegó en un sobre, llegó en forma de un mensaje de texto de James, el antiguo socio comercial de Luke. Hola, no quería meterme en nada, pero Karen me llamó. Dijo que podrías haber presionado a Luke para que transfiriera la casa. Sé que eso no es cierto, pero ella está pidiendo correos electrónicos, registros médicos, cualquier cosa para probar que él era mentalmente incapaz. Miré la pantalla, aturdida. No había hablado con James en más de un año, no desde que Luke se retiró de la empresa después de que comenzaron sus problemas cardíacos. Se habían separado en términos neutrales, pero ahora Karen estaba claramente arrastrando a todos a esto, buscando cualquier cosa que pudiera torcer. ¿Le dijiste algo? Respondí. Aparecieron unos puntos, luego, no, pero Emma. Ella mencionó algo sobre la última reunión de inversores de Luke, dijo que estaba confundido, olvidadizo, ella está construyendo un caso.
Fue entonces cuando el nudo en mi pecho se convirtió en miedo, porque sabía de qué estaba hablando Karen. Hubo una mañana, solo unos meses antes de que Luke muriera, cuando él llegó a casa de una reunión con un cliente con aspecto pálido y conmocionado. No podía recordar dónde había estacionado, olvidó el nombre del cliente con el que acababa de hablar. Lo atribuyó al estrés, dijo que no había estado durmiendo bien. ¿Pero qué pasaría si hubiera sido más que eso? ¿Qué pasaría si Karen se hubiera enterado? ¿Qué pasaría si tuviera registros médicos? Me quedé congelada en medio de la cocina, sosteniendo mi teléfono, con el corazón latiendo con fuerza. Si pudiera convencer a la corte de que Luke no estaba en su sano juicio, aunque fuera circunstancial, podría desentrañar todo. Y entonces me golpeó como un puñetazo en el estómago. Luke había visto a un neurólogo. No quería que yo fuera con él, dijo que probablemente no era nada. ¿Pero qué pasaría si esa cita tuviera la clave de todo? Corrí a su oficina y abrí todos los cajones, archivos, carpetas, sobres. Lo revisé todo hasta que lo encontré, una carta sin abrir de neurología de St. Michael. La abrí. Estimado señor Walker, después de su evaluación cognitiva reciente, nos complace informarle que sus resultados se encuentran dentro del rango normal. No se detectaron signos de deterioro cognitivo temprano. Dejé escapar un aliento que casi se convirtió en un sollozo. Él había estado bien. Y ahora tenía pruebas. Aferré la carta a mi pecho como un salvavidas, porque Karen acababa de declarar la guerra, y finalmente estaba lista para contraatacar. Llegó la mañana de la audiencia, gris y tranquila, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Me paré frente al juzgado con un vestido negro y zapatos planos, agarrando mi bolso como si pudiera protegerme. Adentro estaba todo lo que necesitaba, la escritura, el contrato postnupcial, la carta de neurología de Luke, y suficiente rabia para mantenerme de pie. Angela me recibió en las escaleras. ¿Lista?, me preguntó suavemente. Asentí. Ella va a mentir, ¿verdad? Angela me dio una sonrisa tensa. Oh, absolutamente. Pero las mentiras no duran mucho en la corte. Entramos. Karen ya estaba allí, sentada en la primera fila con su abogado, el señor Langley, y su rostro era puro teatro, vestida de luto, cubierta de encaje negro, con un pañuelo agarrado dramáticamente en la mano. Stephanie estaba sentada a su lado, con los ojos bajos como una hija obediente de luto. Ninguna de las dos me miró, pero eso no importaba. No estaba aquí por ellas, estaba aquí por Luke, por la vida que construimos juntas, y por el futuro que ella estaba tratando de arrebatarme, poco a poco. La audiencia fue breve. Angela presentó la escritura, el contrato postnupcial notariado y la carta médica del neurólogo de Luke. Cuando el señor Langley intentó argumentar que Luke había estado bajo presión, Angela hizo una simple pregunta: ¿tiene algún documento que respalde esa afirmación? No lo tenía. Al final de la sesión, incluso el juez parecía irritado. No veo motivos para impugnar la legalidad de la transferencia de propiedad, dijo con firmeza. Esta casa legalmente pertenece a la señora Emma Walker. Caso desestimado. Y así, se acabó, o eso pensé. Mientras salía, Karen me siguió. Puede que hayas ganado la casa, siseó, la máscara de dolor se desmoronaba de su rostro. Pero no puedes borrarme. Soy su madre. No te borré, dije sin voltearme. Tú misma lo hiciste. Ella dejó de caminar. ¿Qué se supone que significa eso? Me volví lentamente. El funeral de Luke es mañana. No estás invitada. Su rostro se contrajo. No puedes evitar que vaya al funeral de mi propio hijo. La miré fijamente. Ya lo hice. Llamé a la funeraria la mañana después de que cambiaran mis cerraduras. Su nombre está fuera de la lista de invitados. Si aparece, la escoltarán para afuera. Eres una pequeña rencorosa. No, la interrumpí, con la voz baja y tranquila. No puedes llamarme nada, después de lo que hiciste. Intentaste robarme mi casa, difundiste mentiras sobre mí en la corte, y lo peor de todo, intentaste tomar su muerte y convertirla en una jugada de poder. Abrió la boca, pero no la dejé hablar. Luke no te querría allí, añadí, y tú lo sabes. Me di la vuelta y me fui antes de que pudiera responder. Pero esa noche, no dormí,
no por culpa, sino por miedo. Porque Karen no perdió con gracia, no perdió en silencio. La mañana del funeral llegó como una ola gigante, repentina y fría. Me desperté temprano, vestida con el vestido negro que había usado en la audiencia de Luke, y revisé la lista de invitados una vez más para confirmar que Karen y Stephanie no estaban allí. El servicio estaba programado para el mediodía. A las 10, la gente ya había comenzado a llegar a la capilla, amigos, colegas, algunos parientes lejanos a los que no había visto en años. Llegaron con sonrisas suaves y palabras amables, colocando sus manos en mi hombro, diciéndome cuánto Luke había significado para ellos. Él siempre hablaba de ti, dijo una mujer, presionando una mano contra su pecho. Siempre decía que eras lo mejor que le había pasado. Asentí, tragando saliva. Gracias. A las 11:45, todos los asientos de la capilla estaban llenos, excepto los dos del fondo. Los noté inmediatamente, Karen y Stephanie. Habían venido de todos modos. No estaban en la lista de invitados, no se suponía que se les permitiera pasar por las puertas, pero allí estaban, vestidas como realeza de luto, con expresiones de falsa compostura. Me quedé paralizada al frente de la capilla, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Angela, que había venido como amiga, me tocó el brazo. ¿Quieres que yo me encargue? Negué con la cabeza. No. Yo lo haré. Salí, por el pasillo, mientras la sala se silenciaba y todos los ojos me seguían. Karen levantó la vista cuando me acerqué a ella, con la mandíbula apretada. No se supone que estés aquí, susurré. Karen cruzó los brazos. No me iré. Entonces yo sí, dije. Sus ojos brillaron sorprendidos. Saldré ahora mismo, y me llevaré al ministro conmigo. Haremos el funeral en otro lugar, un parque, el patio trasero, no me importa, pero no permitiré que te sientes aquí y finjas ser una madre afligida cuando todo lo que te importa es lo que no obtuviste. Karen se levantó abruptamente, pero antes de que pudiera hablar, Stephanie la tomó del brazo. Mamá, susurró. Vámonos. Karen la miró, aturdida. Stephanie evitó su mirada y se levantó, con los ojos en el suelo. Después de una larga pausa, Karen la siguió, hirviendo en silencio, mientras salían de la capilla. La puerta se cerró detrás de ellas, y finalmente exhalé. El ministro comenzó a hablar, y le dije adiós al hombre que amaba, rodeado de personas que realmente sabían lo que era el amor. El día después del funeral, la casa todavía no estaba en paz, solo inquietantemente tranquila, como si las paredes estuvieran esperando que algo sucediera. Me senté al borde de la cama, todavía vestida de negro, mirando el lugar vacío a mi lado donde Luke solía dormir. El aroma de él todavía persistía ligeramente en la almohada. Sentí que podría entrar en cualquier momento con café en la mano, tarareando esa canción desafinada que siempre inventaba cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Pero no lo haría, realmente se había ido. Y en ausencia de su presencia, todo lo que quedaba era su legado y el desastre que su madre había intentado crear en las sombras. La corte había fallado a mi favor, Karen había sido expulsada del funeral, Stephanie ni siquiera me había mirado a los ojos. Pero sabía que era mejor no asumir que había terminado. Gente como Karen no se iba simplemente, esperaban, y luego regresaban. Así que cuando vi su auto estacionado al otro lado de la calle esa mañana, con el motor apagado, las ventanas entreabiertas lo suficiente para fumar un cigarrillo, no me sorprendió. Simplemente salí al porche con mi café en la mano y la miré fijamente hasta que apagó su cigarrillo por la ventana y se fue. Nunca tuvo el coraje de enfrentarme directamente de nuevo. Durante las siguientes semanas, me concentré en limpiar la oficina de Luke, habitación por habitación, objeto por objeto. Cada cajón que abría traía una nueva ola de recuerdos, su reloj, una caja de viejas tarjetas de presentación, una foto de los dos en el lago antes de que todo se complicara. Pero ya no solo sentía dolor, era determinación. Karen había intentado despojarme de todo, mi casa, mi reputación, incluso mi derecho a llorar al hombre que amaba. Ella pensó que me desmoronaría, pensó que me arrastraría y desaparecería. En cambio, hice algo más. Comencé a cavar en el patio trasero, donde Luke siempre había soñado con construir un jardín. Habló de ello a menudo, generalmente mientras hojeaba catálogos de semillas o señalaba vídeos de YouTube sobre compostaje. Había sido su sueño, y yo lo había ignorado, siempre demasiado ocupada,
siempre diciendo, quizás la próxima temporada. Pero ahora el jardín iba a crecer, e iba a crecer en su nombre. Todas las mañanas antes del trabajo, arrancaba malezas, removía la tierra y plantaba hileras de vegetales y flores silvestres. Trabajé en silencio, dejando que la tierra me calmara. Observé cómo los primeros signos de vida comenzaban a asomarse, brotes verdes, botones, la promesa de algo hermoso. Se convirtió en mi santuario, mi terapia. Y un día, mientras regaba el jardín de flores, vi un sobremetido debajo de la alfombra de bienvenida de la puerta, sin dirección de remitente. Lo recogí, ya sabiendo de quién era. Adentro había una sola hoja de papel, sin disculpas, sin reconocimiento, solo 6 palabras mecanografiadas en mayúsculas y negritas. Esta casa siempre será mía. Lo leí una vez, luego me reí, no con amargura, sino ligeramente, casi con alivio. Karen no tenía nada más, ningún fundamento legal, ningún poder, solo palabras. No podía acercarse a mí, la orden de restricción que Angela me ayudó a presentar se encargó de eso. Pero todavía necesitaba darse a conocer, como un fantasma golpeando un cristal, con la esperanza de recordarme que todavía existía. Pero ya no tenía miedo de los fantasmas. Entré tranquilamente a la casa, tomé la carta y la usé como abono en el jardín de flores, la metí profundamente en la tierra donde las caléndulas comenzaban a florecer. Luke habría apreciado el simbolismo. Pasaron meses. La casa lentamente dejó de sentirse embrujada, las paredes volvieron a respirar, el pasillo ya no resonaba con dolor, sino con el silencioso zumbido de la sanación. Pinté la habitación de invitados, cambié las cortinas, planté hierbas en la ventana de la cocina, como siempre dije que haría. Ya no estaba sobreviviendo, estaba reclamando. Una noche a principios de primavera, me paré en el jardín, el cielo brillando de color rosa sobre mí, y me di cuenta de que ya no estaba esperando, ni a ella, ni al dolor. Estaba viviendo de nuevo, con Luke siempre en mis pensamientos, y esa era la mejor venganza de todas.